Estamos de nuevo en nuestro espacio un poco aplazado de convivencia para que nos encontremos y platiquemos de las cuestiones que inquietan a la sociedad en general y en particular a los habitantes del estado de Tlaxcala. Jesús, qué gusto que estés con nosotros en este año 2018 y podemos empezar de hablar de cosas como la Ley de Seguridad Interior. Claro, algo que desde el año pasado se viene manejando, una ley que sin duda generó una gran controversia en toda la nación. Esta ley precisamente busca involucrar a las Fuerzas Armadas a las labores que hacen ya las fuerzas federales y estatales en toda la República. Algo que sin duda generó mucha controversia por el artículo número 8, en el que habla sobre manifestaciones. ¿Qué opinas al respecto? No solo es el 8, es el 31 y son aproximadamente 11 artículos los que tienen aspectos cuestionables. Claro. Cuestionables desde el punto de vista, desde el proceso legislativo, muy mal hecho, armado a las carreras, intentando cumplir tiempos políticos, de decir, como uno de los puntos que se plantearon en el programa del actual régimen, a trabajar contra la corrupción y de repente la corrupción. Bueno, también la corrupción. También. La corrupción. Pero los temas son casi los mismos. Bien, sobre la seguridad, está la indefinición de seguridad nacional y seguridad pública que están establecidos. Y según esto, no hay facultades para, en el ámbito del Ejecutivo, meterse a una cuestión tan específica como la seguridad interior, con los recursos de la seguridad nacional, desde por ahí. Pero está tan discutible que ya se ha presentado hasta la fecha límite, que fue el 19 de enero, inconformidades ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efectivamente. Por los diputados, por los senadores, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la de Derechos Humanos del Estado la Nacional y la de la Ciudad de México. Exactamente. Por un municipio que es el de Cholula y por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Caracas, ¿qué más se debe juntar como voz de cuestionar la constitucionalidad y la racionalidad de esta ley? Claro, yo creo que al final de cuentas todas estas impugnaciones que se han hecho ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación hablan, como tú lo dices, de diferentes puntos que han atacado, por ejemplo, las garantías básicas, que vienen desde la Constitución y que en materia de derechos humanos con la reforma se ha ido avanzando, inmediatamente se vienen para abajo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos que en México el problema, regresamos al de las manifestaciones, ya se ha dado y han salido sin una regulación, con episodios muy trágicos para todo el país, y ahora con esta ley pues vienen a perjudicar estos derechos. Ahora, a mí me sorprende mucho que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública también haya impugnado, porque en el artículo 9 nos menciona que ellos van a abarcar la información necesaria, es decir, todo lo que se recabe de en algún momento la aplicación de esta ley se va a consensar como algo de seguridad nacional. Esto lleva un proceso, pero esta ley inmediatamente recopila toda esa información, dañando precisamente el acceso a la información pública de los ciudadanos. Y la otra cuestión en el acceso. Exactamente, la seguridad en el acceso. Y otra cuestión importante, el artículo 31, que nos menciona el que tienen ellos la facultad de recoger la información de los ciudadanos que estén en el momento. Es decir, si están en una manifestación y llega a haber provocadores, empieza a haber el uso de la fuerza, pues la información de todos los ciudadanos que recopilen inmediatamente la va a extraer el gobierno. Algo que está atentando contra el derecho que se tiene a la protección de los datos personales. Esa es la cuestión. En este conjunto de observaciones que hay, el jueves sale en la prensa nacional
El planteamiento último que hace el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que casi resume todo lo que hemos platicado de la siguiente manera: la Ley de Seguridad Interior contraviene el contenido y la esencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, porque abre la posibilidad de vulnerar derechos y libertades básicas, deja en manos de las Fuerzas Armadas la conducción de las instituciones del ámbito civil y afecta el diseño y equilibrio entre la Federación, los estados, instituciones y órganos del Estado y los poderes. No, hombre, yo creo que tiene mucha razón Raúl González al expresar que se pierde esta organización que ya ha estado desde la Federación, los estados. Esta ley habla de una organización, digamos, interinstitucional, ¿no? En el que al final de cuentas el orden público, un poder que es civil, sí, por de alguna manera llamarlo así, al poder judicial, se someta a las órdenes de las Fuerzas Armadas. Creo que esto ya contraviene bastante y que puede perjudicar a los derechos humanos, sobre todo porque el ejército está adiestrado, ¿no?, para cuidar. El ejército, los cuarteles están diseñados precisamente para defender o en su momento atacar. No es muy diferente al trabajo que hacen los policías, es por eso que es tan criticado. Bueno, que debieran de hacer los policías. Bueno, eso ya sería otro tema, desde luego, pero lo importante es que si de por sí la policía, ni federal, ni local, ni estatal, muchas veces hacen su trabajo como debiese ser, pues ¿qué esperamos con un ejército que está adiestrado, como ya lo dije, para defender o para atacar? Por un lado. Por otro, hay aspectos todavía que vale la pena seguir puntualizando, pero hagamos símiles para que la gente nos entienda. Claro. Mira, por ejemplo, ahí te va. Se sale el maestro del salón y le deja el encargo de mantener el orden al más inteligente, al más estudioso, al que se lleva mejor con todos, o al bravero, al que tiene la fuerza. Ahí está, claramente. Habría que pensar, por lo menos juntemos a dos, o que uno modere a otro, en un sentido. En el otro, ya está la ley, y entonces la metemos como sea, y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva en definitiva. Yo me imagino también una responsabilidad así en los símiles con la familia. La mamá le dice al niño: te portaste mal, espera que venga tu papá y él que te fije el castigo. Ándale, en este caso estamos viendo al papá como el ejército, pero realmente aquí ya no es su función. No, al Poder Judicial. Ajá. O sea, yo ya hice mi trabajo, ya metí mal mi ley, ya me la aprobaste, Congreso de la Unión, y hay impugnaciones. Sí, pero pues que decidan los ministros, ¿no? Ahora, la carga ya no va a ser, estos ya no son representantes del pueblo. De alguna manera, sí tienen una facultad enorme de interpretar las leyes y checar la constitucionalidad de esta. Entonces, estamos dejando siempre hasta la última instancia lo que se pudo haber corregido, atendiendo las voces de la oposición en el Congreso, claro. Negociando, porque para eso es la política, para negociar. Mira, tú metes este punto, yo meto esto, a aquel le escuchamos su voz y sacamos una situación aceptable por todos. No fue así, se impuso una sola visión y este es el resultado, ¿no? Ahora, yo también tengo una última reflexión. Claro. ¿No estaríamos copiando la ley patriótica de los Estados Unidos? Como en la angustia del 23, no, del quién sabe qué ese, ¿no? Uh-huh. Del 11S. Del 11S. Que les entró la psicosis a los norteamericanos y derivaron esa ley. Creen que esa psicosis está con nosotros y que el símil que se planteó puede ser valioso. Yo creo que la psicosis no es para la población, la psicosis es para el gobierno, que teme de alguna manera, exactamente, o el régimen, porque
temen que posterior al proceso electoral haya complicaciones, en los últimos años lo ha habido, y ellos temen que precisamente se salga de control y pase la represión. Exactamente, y pasa el caso de Honduras, porque en Honduras se vio algo similar, como después del proceso electoral se hicieron estas marchas pacíficas. Nunca faltan los provocadores enviados ya sea del régimen o qué sé yo, y terminan en pues episodios trágicos y violentos. Es algo que se tiene que evitar en este país. Acuérdate que este gobierno debutó el 1 de diciembre del 2012 con una represión en el Zócalo contra jóvenes. 2012. 2012, ¿no? Sí, es efectivo. Pudiera escalarse y tener la arma para prevenirlo. Claro, hay que dar seguridades, ¿no? Una marcha, una procesión del Viernes Santo, como es en silencio, no va a tener peligro de ser realidad. Efectivamente, pues esperemos que se resuelva para bien. Confiamos que los ministros hagan bien su trabajo. Ya sabemos que muchas veces han fallado y han hecho más injusticia que lo que se puede hacer, pero esperemos que en este caso atiendan a estas instancias que han convocado tanto legisladores como instituciones de la República. Legítimamente. Efectivamente, así es. Bueno, pues en el ámbito del rumbo de los tlaxcaltecas, los medios de comunicación, el caso del conflicto entre Pronto y el monopolio de los taxistas, el monopolio de los transportistas. No es contra el gobierno. No, bueno, al final de cuentas él es mediador y queda como otro actor, ¿no? de este escenario, pero su mediador entonces ya es un tanto cuanto cargado. Claro, desde luego, y se ha visto con sus resoluciones, que al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que estas plataformas digitales de transporte no son en sí transporte público concesionario. Entonces, las legislaciones locales tienen esa facultad para determinar cuál va a ser... Determinar, no prohibir. Sí, exactamente. Ahí está el detalle, y es algo que lamentable para Tlaxcala, porque se ve de alguna manera que hay ciertos intereses también, yo diría, en este problema, porque no veo qué tiene de malo que Pronto compita con los concesionarios, en este caso colectivos y taxistas, que fueron quienes impugnaron precisamente que no se haga esta regulación. ¿No será que los transportistas son el sector que moviliza a la gente para los eventos partidistas? Efectivamente, y yo creo que al final de cuentas ellos tampoco tienen la culpa en sí, los trabajadores. Aquí el arreglo fue entre los de arriba, exactamente. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces el gobierno del estado ha brindado ciertas facilidades a todos estos gremios, porque como ya lo dijiste, ciertos fines, pero yo veo aquí el problema es que ya a poco tiempo de las elecciones se pusieron en un plan muy pesado, diría yo, al grado de prohibir. ¿Por qué prohibir? Y no mediante una ley, sino mediante un acuerdo. Claro. Creo que se fue muy rápido. Hay que poner ya un aviso, que se solicita consejero jurídico para que oriente mejor al gobernador, ¿no? Al gobierno en sí, porque de alguna manera estamos se está empezando con Pronto y frente a los transportistas a vislumbrar que la competencia ayuda a mejorar los servicios y a bajar los precios. A lo mejor también estamos poniendo enfrente a los directivos de los taxistas contra Pronto, porque al rato puede que exista una opción que quiera desplazar a ATA de su mercado cautivo en Tlaxcala, y también como poder fáctico, que debemos reconocer que lo es, se sentiría afectado, y pues también a cualquier competencia que pudiera aparecer estaría
promoviendo con el Estado que la bloqueara, ¿no? Efectivamente, aquí vemos otro gran problema que se ha suscitado en nuestro estado y yo lo veo muy lamentable. ¿Por qué? Porque Tlaxcala es un estado con un territorio relativamente pequeño y bien comunicado. Entonces, las exigencias del transporte en Tlaxcala no son realmente altas y vemos que se ha dado prioridad a monopolios y lo digo públicamente, ¿no? Por ejemplo, está el caso de ATA que brinda un pésimo servicio y a altos costos a la población. Digo, al final de cuentas no es culpa de los choferes, ¿verdad? Viene desde arriba esta problemática. Y así como ATA existen otros monopolios en los municipios, en las localidades, que no permiten la sana competencia, como bien lo dices, en este caso de pronto, que se le prohíbe. De alguna forma, nosotros también tenemos que ver cuál va a ser el proceso o el avance que se haga en el Congreso para regular esta ley, que es la de comunicaciones y transportes. Tendría que verse ahí cuáles son las adaptaciones necesarias para que pronto compita y haga un bien para los tlaxcaltecas. O que le pongan otra plataforma enfrente, la que dice el gobierno del Estado que él le va a regalar a los taxistas. Bueno, a ver. Esperemos. Promesa de campaña a lo mejor. Uno, dos, dicen los de pronto, bueno, si quieren regalarles a los operarios de los taxis una plataforma, sometanla a concurso público y nosotros le entramos. Efectivamente. También puede ser esa la otra alternativa, ¿no? Porque el gobierno está regalando a unos empresarios herramientas para luchar contra otros empresarios, como que es un poco desigual. Y no estamos hablando de gente pobre, pues los caciques del transporte son gente que ha acumulado su riqueza, ¿no? Efectivamente. Por un lado, por otro, se manifiesta, por ejemplo, el jueves la nota en un diario local de que ya el juzgado de distrito que recibió la solicitud de juicio de amparo desechó la suspensión provisional, pero no es tan importante la suspensión provisional como que no ha desechado el juicio de amparo. Se sigue firme y pues se van a seguir los pasos procesales para que haya una situación que, conforme al artículo 5º constitucional, conforme a las orientaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, debe de haber este tipo de iniciativas y se deben de fomentar más que obstruir. Efectivamente, y yo también mencionaría algo muy interesante. Yo lo veo como un golpe también mediático, está ahorita mucho el caso de pronto, pero veamos la realidad. Si no mal recuerdo, de pronto tiene un promedio de 150 usuarios diarios, que a la postre podría volverse más grande y competencia para el transporte público, que como lo ya comentamos es bueno, pero se olvida por ejemplo del alza del transporte público a inicios de este año, que la mayoría de los usuarios sufren abusos en todo el estado, que la gran mayoría no usa plataformas digitales y tampoco taxis porque el salario ya no alcanza, la mayoría se transporta en combis, en micros, y desafortunadamente estos servicios son pésimos para la población. Repito, en Tlaxcala estamos muy bien comunicados, no tendría por qué haber problema en los altos pasajes que tenemos como estado. A veces nos visitan de otras partes de la república y nos dicen, oye, no manches, está carísimo el pasaje. Pues estamos más barato que Cancún. Ah, bueno, híjole, es que no llegamos todavía a playas tan afrodisíacas. Pues con estos temas creemos haber empezado el año platicando con ustedes y continuamente nos estaremos viendo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.